Hace 2 semanas vimos este tema de la sinceridad y vimos que aquí en 6:14, cuando dice Pablo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, no se refiere a la verdad doctrinal, sino se refiere más bien a la veracidad, a la autenticidad, a la genuinidad, a la sinceridad. Si no somos sinceros, si no somos íntegros, de nada sirve que nos pongamos la armadura. Nuestra armadura puede estar muy brillosa, muy reluciente, pero si somos hipócritas, entonces ¿de qué serviría todo? En realidad ni podríamos ir a la guerra. Los hipócritas no van a la guerra. Acuérdense que los que participan de la guerra espiritual son los que ya nacieron de nuevo. Son los que entienden cuál es el verdadero enemigo. Ya no vamos a orar por la predicación porque ya se oró por ella. Lo opuesto a la sinceridad de la que nos habla aquí Pablo es la hipocresía. Si somos hipócritas, parecerá como que luchamos en la guerra espiritual, parecerá como que nos oponemos al pecado, parecerá como que buscamos la salvación de otros, pero si no somos sinceros, todo lo echamos a perder. Si decimos ser cristianos, pero somos hipócritas, ¿saben qué va a pasar? Que los enemigos se van a burlar de nosotros. Y en lugar de hacerle un bien a los que nos rodean, pues les haremos un mal. Qué duro habló Cristo en contra de los hipócritas. Cristo no habló a duro en contra de las prostitutas, ni de los borrachos, ni de los ladrones. Habló duro en contra de los hipócritas. Pero vimos que un cristiano no puede ser un hipócrita, porque si lo fuera, pues entonces no sería cristiano. Pero hay algo de eso. Puede haber algo de eso, puede haber algo de hipocresía en los mejores cristianos sin que nos demos cuenta. Una cosa que vimos es que el cinturón de la sinceridad es un don de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, en ese momento Dios le concede ese don. Pero aún así, es algo que debemos ponernos nosotros. Él en su soberanía lo hizo, nosotros somos responsables de ponernos este cinturón. El enemigo apuesta que somos hipócritas. No solamente lo hizo en el caso de Job, lo hace en el caso de todos los creyentes. Si no nos ponemos el cinturón de la sinceridad, estamos en peligro. Y otros también. Y en lugar de conquistar el terreno, cedemos terreno. Acuérdense, yo les mencioné que el cristiano sincero tiene un solo objetivo, una sola meta. ¿Cuál? Agradar a Dios, quedar bien con Dios, servir a Dios, buscar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestro Señor, Cristo, esté contento con nosotros. Que Él se agrade de nosotros. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En los lomos está la fuerza, es esta parte de aquí. Estos son los lomos. ¿Qué quiere decir esto? Que sin sinceridad no tenemos fuerzas. Somos débiles. Si hay hipocresía en nosotros, una poca, leer y orar será una tarea pesada. Algo que haremos pesadamente, sin alegría, de mala gana. La asistencia a los cultos se convierte en una carga. Poca sinceridad, poca oración. Nada de sinceridad, nada de oración. La hipocresía se nos puede ir metiendo en el alma sin que nos demos cuenta, poco a poco.
Acuérdense que vimos que un cristiano verdadero, puede tener metas cristianas y mundanas al mismo tiempo, o sea, un corazón dividido. Ni somos de aquí ni somos de allá. Ni nos dedicamos abiertamente al mundo, ni tampoco a ser cristianos. Y por lo mismo, es posible que le pidamos a Dios sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer y no la recibamos. Si estamos así, ¿saben qué va a pasar? Que tomaremos malas decisiones y luego vamos a sufrir las consecuencias. Y estaremos en peligro nosotros y nuestros seres queridos también. Vamos a ver algunos síntomas de hipocresía. Que Dios nos ayude a autoevaluarnos, a autoexaminarnos y hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Un síntoma de hipocresía es fingir que tenemos una relación con Dios. Fingir que tenemos un cierto conocimiento de Él. Vean, los fariseos eran hipócritas, pero ellos tenían muchos conocimientos. Ellos conocían acerca de Dios, pero a Dios no lo conocían. Los fariseos aparentaban que amaban a Dios. ¿Qué les dijo Cristo? Ustedes de labios me honran. Supuestamente me alaban cuando cantan. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos decían que amaban a Dios y mataron a su hijo. ¿Cómo está eso? Los fariseos querían ser tenidos por buenas personas. No nos gusta que nos tengan por malas personas, ¿no? Los hipócritas aparentan celo por las cosas de Dios, pero no buscan la gloria de Dios, buscan la suya. Es lo que hacían exactamente los fariseos. Por eso no podéis vosotros creer, les dijo Cristo, porque buscan la gloria de Dios, la gloria de los hombres antes que la de Dios. ¿Se acuerdan de Simei, el hijo de Gerá? Cuando Absalón empezó a perseguir a David, queriéndolo matar, salió huyendo David para salvar su vida con unos cuantos soldados que iban con él, y un fulano llamado Simei le aventaba piedras y polvo, ¿se acuerdan? Le dijo, eso es lo que te mereces, dice, eres un hipócrita, dice, Dios te está castigando porque eres un hipócrita. ¿Y qué le dijo Joab, su general? Dice, yo lo mato, le dijo a David, no, dice, déjalo. Dice, si él me maldice, Jehová le ha dicho que me maldiga. Ese Simei, cuando David regresó a Jerusalén, ¿se acuerdan que murió Absalón en la guerra, en la batalla? Y entonces ya David regresó a Jerusalén. ¿Se acuerdan quién fue el primero en salir a recibirlo? Fue Simei, hijo de Gerá. Y se lo dijo. Dice, yo fui el primero, dice, en salirte a recibir. Pero lo maldijo cuando salió. ¿Cómo ven? Era un hipócrita. Los hipócritas aparentan celo por las cosas de Dios, pero no tienen ningún celo. Una persona puede llegar a pensar, yo llego temprano al culto y no soy bautizado, no soy miembro de la iglesia, y muchos que son miembros y que son bautizados llegan tarde, yo soy mejor que ellos. Un hipócrita puede decir, yo doy mejores ofrendas que los que dicen ser cristianos. Los hipócritas buscan fallas en los creyentes para sentirse bien ellos. O sea, los bajan a los creyentes y ellos suben. Un hipócrita hace más daño que un ateo. En serio. Los hipócritas van a sufrir en el infierno más que los ateos. Judas traicionó a Cristo. Fue culpable de su muerte. Hitler mandó matar 6 millones de judíos. Nada más puros judíos, independientemente de los polacos y franceses, italianos, españoles, ingleses que mató. En el infierno, Judas Iscariote va a sufrir más que Hitler. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote traicionó a Cristo. Judas Iscariote
escuchó muchas predicaciones, vio muchos milagros. ¿Y de qué le sirvió todo? Hitler no escuchó predicaciones. Hitler no conoció la palabra de Dios. Entonces Judas Iscariote va a sufrir más que Hitler. Qué tremendo es eso. Muchos hablan mal del cristianismo por culpa de los hipócritas. ¿Para qué me meto en una iglesia? ¿Para ser como fulano? ¿Para ser como sutano? La hipocresía se disfraza de celo por la causa de Dios. Si vamos a repartir folletos, yo voy a llegar el primero. Yo voy a ser el que voy a repartir más. El hipócrita dice que no soporta la hipocresía. Pero ¿saben por qué lo dice? Porque quiere ocultar la suya. O sea, piensa que oponiéndose a la hipocresía, ya no será visto como hipócrita, pero eso es lo que es, en el fondo. Algunos son capaces de condenar pecados en otros que ellos mismos cometen, o peores todavía. Son duros con otros, pero son flexibles consigo mismos. ¿Recuerdan de Judá? Se enredó con una mujer llamada Tamar, quedó embarazada. Pero ¿recuerdan quién era Tamar? Era su nuera, pero se disfrazó. Quedó embarazada y ya cuando supo que había quedado embarazada, dice que la maten. Él era culpable de que quedó embarazada y dice que la maten. ¿Cómo ven? El hipócrita cree que por orar mucho o por leer mucho la Biblia será visto como sincero, será visto como un cristiano verdadero. El hipócrita lee mucho, pero ¿saben qué? Busca la forma de hacerles entender a los demás que él lee mucho. Presume de lo que está leyendo, presume de que ora mucho, quiere que los demás sepan que está orando mucho. Bueno, si un cristiano abandona la lectura de la oración y la lectura de la Biblia, esa es una muy mala señal. Pero leer la Biblia y orar, eso no garantiza nada. Nada. El hipócrita busca la forma de que los demás se enteren de su supuesta piedad, de sus supuestos avances. Y digo supuestos porque pues no hay tales. A los hipócritas no les gusta presumir de estas cosas ante los inconversos, no, presumen ante los cristianos. ¿Cómo ven? El hipócrita parece que lucha contra el pecado, pero en el fondo lo ama. Toma la espada y parece como que va a matar el pecado, pero ya después vuelve a guardar la espada y no lo mata. Un hipócrita tal vez se jacte de que ya no bebe. Pues como ya no he bebido, pues estoy progresando, ya tiene tantos meses que no bebo. ¿Una persona es cristiana porque no bebe? Pues sí, si no bebes, pues qué bueno. Pero eso no garantiza nada. La sinceridad se ve en la perseverancia en la lucha contra el pecado y en la totalidad de la lucha. O sea, un cristiano sincero lucha contra todo pecado, no nada más contra algunos, y lucha siempre, desde la mañana. A veces tenemos que luchar contra el pecado antes de levantarnos. Estamos en la cama despiertos y ya, así están ahí los pensamientos negativos. No digas que venciste en una batalla hace mucho tiempo. ¿Sigues venciendo todos los días? ¿Vences en la lucha? Y el hecho de que hayas vencido en una batalla, eso no significa que hayas vencido en la guerra. Son dos cosas muy diferentes. Los hipócritas le dicen que no al pecado, pero algunas veces. Pero la mayoría de las veces le dicen que sí. Entonces, como en algunas ocasiones le dicen que no al pecado, se sienten bien con eso. Se sienten bien porque pecan y se arrepienten. Pero se arrepienten como Faraón,
¿Recuerdan cómo se arrepentía Faraón? Se arrepentía y volvía a lo mismo. Si tú supuestamente te has arrepentido, pero vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo, no te engañes, no te has arrepentido. Algunos no caen en tentación. ¿Saben ustedes por qué no caen? No porque no quieran, es que no tienen oportunidades, no tienen dinero, pero en el fondo eso es lo que quieren. Le piden a Dios, Señor, no me dejes caer en tentación, pero eso es lo que les gusta. Aunque tú tengas un mes sin hacer lo que hacías antes, aunque tengas un mes sin tomar, sin fumar, aunque tengas un mes sin ver pornografía, eso no garantiza nada. Aunque no te hayas emborrachado durante un año, tal vez seas peor que hace un año. Aunque no tomes, es posible. ¿Has dejado de beber porque amas a Cristo? Dios no acepta otra motivación. Que dejemos de beber por amor a Cristo. No por miedo de ir al infierno. Dejamos de beber porque amamos a Cristo. No hay otra motivación correcta más que esa. En AA, en Alcohólicos Anónimos, muchos dejan de beber, pero no lo hacen para la gloria de Dios. Buscan su propia gloria. Les gusta subir a la tribuna y que los aplaudan. Los compañeros les aplauden, pero Dios no les aplaude. Si antes eras muy egoísta y muy tacaño, ahora ya estás bien porque das una ofrenda. Algunos dan buenas ofrendas. En ciertas iglesias hay personas que dan buenas ofrendas. ¿Saben por qué? Porque les dan un sobre amarillo para que pongan ahí su ofrenda. Entonces ellos reciben el crédito. Dice, yo fulano de tal di tanto. Como reciben el crédito, dan mucho. Pero si no les dieran el sobre amarillo, no darían nada. O darían 10 pesos o 20. Hay personas que iban a una iglesia falsa y daban muy buenas ofrendas. Y llegan a una iglesia verdadera y ya casi no quieren dar nada. ¿Cuáles serán sus motivaciones? Algunos son capaces de regalar un terreno para que se construya un lugar de adoración. Pero si no reciben el crédito, tratan de recuperar el terreno. ¿En serio? Otra cosa, no basta con dejar de hacer lo malo para decir que ya estamos libres de hipocresía. No basta dejar de hacer lo malo, hay que aprender a hacer lo bueno. No solo dejar lo negativo, hacer lo positivo. Si un ladrón deja de robar, dice el apóstol Pablo, ya no es ladrón porque deja de robar. No, si no trabaja, si no coopera para los gastos de la casa, sigue siendo un ladrón. Dices que eres cristiano, ¿quieres que tus padres te mantengan? Ya tienes 30 años y quieres que tus padres te mantengan, estás robando. Si dices que aborreces el pecado, demuéstralo, pero amando la santidad. O sea, no basta con decir, yo odio el pecado y lo voy a matar. No, ama la santidad, busca lo bueno, haz lo bueno. Dejar de hacer lo malo parece ser bueno. Ante los hombres, sí, pues te van a felicitar. Pero ¿qué piensa Dios? Les conté de un amigo hace muchos años que me dijo, yo soy sincero. Dice, yo le digo a mi esposa, mira mujer, para que no tengamos problemas como matrimonio, debemos confrontarnos el uno al otro. Yo quiero que tú seas sincera conmigo, yo voy a ser sincero contigo. Dime en qué estoy mal. Hazme una lista de mis defectos, yo voy a combatir mis defectos. Si mi esposa me da una lista de mis errores y trato yo de superarlos, eso no garantiza que yo no sea un hipócrita. El día del juicio yo no le voy a dar cuentas a mi esposa, sino a Dios. Una esposa puede tener a su marido como muy buen esposo y sea un hipócrita. ¿Por qué lo tiene como buen esposo? Porque pues, le da buen dinero, le compra ropa, se la lleva a comer a la calle, la chulea, la papacha. Es el mejor marido. Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios?
El día del juicio no le vamos a rendir cuentas a nuestra pareja, sino a Dios. Durante muchos años aprendimos a practicar el pecado. Nos acostumbramos a pecar. Así como nos acostumbramos a pecar, debemos acostumbrarnos a dejar de pecar. Eso lleva tiempo. Necesita persistencia, perseverancia, constancia, sinceridad sobre todo. Si realmente has dejado el pecado, queremos ver que amas a tu prójimo, que amas a los hermanos, que obras por ellos. Queremos ver que buscas el bien de los que te rodean, así como antes buscabas el mal. Queremos ver que restituyes lo que robaste. ¿Robaste algo? Pues devuelve lo que robaste. Si eres sincero, devuélvelo. Eso es lo que se hacía bajo la ley en el Antiguo Testamento. Si le robaste a una persona 1,000 pesos, regrésale 1,200. Es lo que decía la ley. Queremos ver que amas a los que antes odiabas. Queremos ver que aprendes a perdonar a tus semejantes, a tus enemigos. Yo les decía hace 15 días que debemos pedirle a Dios sinceridad, que nos dé un corazón sincero, un corazón íntegro, todo nuestro corazón para Cristo. Cristo va a venir un día. ¿Nos hallará entre los sinceros o pondrá nuestra parte con los hipócritas? Dios no se fija en nuestras palabras, se fija en nuestros hechos. La hipocresía se oculta, se disfraza. Cristo les va a decir a unos el día del juicio. ¿Cómo les dice? Los que le van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos en tu nombre fuera demonios? Vean, esas personas, Cristo ni conocieron a Cristo, ni Cristo tuvo un conocimiento de ellos. Decían que eran cristianos, Señor, Señor, reconocían a Cristo como el Señor. Cristo es el Señor. Tenían un concepto correcto de Cristo, tenían conocimientos de la deidad, de la divinidad de Cristo. ¿Pero qué les dijo Cristo? Nunca los conocí, apártense de mí, malvados hipócritas. Esas personas no eran narcos, no eran asesinos, no eran criminales, no eran secuestradores, no eran violadores, eran religiosos. Eran personas que conocían las Escrituras, qué tremendo. Eran personas, o serán personas que creían conocer a Dios. Hermanos, examinémonos a conciencia y no superficialmente. Pídanle a Dios que les ilumine, que les muestre su pecado, que les muestre lo que ustedes no ven. Pídanle que les dé un corazón nuevo. Y si ya tienen un corazón nuevo, alaben a Dios. Entonces, un cristiano debe ser franco consigo mismo. Un médico juicioso no confía en su propio criterio. Un médico juicioso cuando se enferma va con otro médico. ¿Sí? Acudan ustedes a Dios para que les muestre su pecado. No por el hecho de que ustedes se sientan bien, quiere decir que estén bien. El cristiano sincero está dispuesto a sacarse el ojo derecho. Cristo así lo dijo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Hay algo que te empuja al pecado, rompe con eso. Cueste lo que cueste, pero no peques. El cristiano sincero no busca autocompasión. Ay, que se compadezcan de mí. Es que estoy luchando contra el pecado, merezco que me compadezcan. Un cristiano sincero busca el pecado que hay en su corazón y lo mata en el nombre de Cristo. Un cristiano sincero no se acerca al fuego porque sabe que si se acerca se quema. Un cristiano sincero huye de las pasiones juveniles. No se va caminando, huye, se echa a correr. Más vale que digan que aquí corrió. Un cristiano sincero es franco con Dios. Yo les dije hace rato que un hipócrita tal vez le pida a Dios que no lo deje caer en tentación, pero que se lo diga de dientes para afuera. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Si no somos sinceros
Si lo que amamos es el pecado, pues Dios nos va a dejar que caigamos en tentación. ¿Eso es lo que quieres? Haz lo que quieras. El hecho de que una persona le diga a Dios, Señor, no me gusta como soy, cámbiame, yo quiero ser diferente. Eso no garantiza nada. La hipocresía puede estar ahí escondida. Les conté, acuérdense, de un pastor de Mérida que le dio hospitalidad a Tomás mucho tiempo. En su iglesia se hacían las reuniones. Y ya después se enteró que ese pastor era gay. Pero Tomás un día habló acerca de que la disposición a dejar el pecado no quiere decir que una persona sea salva. El hecho de que tú quieres dejar el pecado, eso no quiere decir que seas salvo. Se verá que eres salvo cuando dejes el pecado. Cuando el pecado ya no te domina. Porque si tú vives en pecado, no digas que eres cristiano. Y se espantó ese pastor y hasta ahí llegó la relación con Tomás, ya de ahí después ya no lo quiso recibir. Era un hipócrita. Pero él ha de haber dicho, pues sí, Señor, pues es que tú sabes que soy gay, pero no me gusta. Está mal, yo sé que está mal que sea gay, pero pues ¿qué hago? Pues me gusta ser gay. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tu sinceridad no se demuestra con que dices que quieres vencer el pecado, no. Queremos ver que lo has vencido. El pecado no se enseñoreará de vosotros, dice Cristo, dice el apóstol Pablo. Y si el pecado se enseñorea de ti, si el pecado te arrastra, te seduce, te domina, te controla, tú no eres cristiano. Y si lees la Biblia, pero no obedeces lo que está escrito, pues entonces no eres cristiano. Entonces, ¿qué eres? Pues un hipócrita. Lo que eran los fariseos. Un cristiano sincero anhela ser librado del pecado que mora en él. Entendemos que el pecado mora en nosotros. Aún siendo convertidos, hay pecado en nosotros. Pero no queremos pecar. Somos sinceros, no queremos pecar. Y si vemos que un pecado como que nos quiere arrastrar, como que es demasiado fuerte para nosotros, como aquellos cananeos que no podían echar fuera a los israelitas porque tenían carros cerrados, insistimos hasta que vemos la respuesta, hasta que vencemos en el nombre de Cristo. Una persona sincera no admitirá una negativa en este punto. Señor, ayúdame, yo no quiero pecar contra ti, yo no quiero ofenderte, yo te amo, Señor, no me dejes pecar. Una persona sincera ora, aun si no tiene ganas. Hermanos, somos hipócritas si oramos sin ganas. Somos hipócritas si no oramos. Ese es el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque orar es una orden. Dios no nos pide que tengamos ganas de orar, no. Dios nos ordena orar. Si no oras, estás desobedeciendo. Dices que eres cristiano, pero eres un hipócrita. Un cristiano sincero a veces siente muy pesado su corazón. A veces no sentimos ganas de orar. A veces no sentimos ganas de leer la Biblia. Pero dice David en un salmo, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Mi alma está por los suelos. Me siento desanimado, pero a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. No tengo ganas de buscarte, Señor, por mi maldad. Pero te voy a buscar porque tú eres lo mejor, porque te necesito, porque te amo. A Dios le gusta que seamos francos con Él. Debemos decirle las cosas como son, no lo vamos a engañar. Pregúntenle ustedes a un hipócrita si le gusta orar. ¿Saben qué va a decir? Uy, sí, me encanta, ayer oré 2 horas. Orar 2 horas no garantiza nada. Vean un texto en Lamentaciones 3. Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones 3.
Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos. Vean, esto es, analicémonos, autoevaluémonos, autoexaminémonos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. O sea, ¿nos hemos desviado del camino? Vamos a volver al buen camino. Y vean lo que dice después. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantemos nuestros corazones, aunque estén por los suelos, levantemos nuestros corazones. Y si no hemos tenido ganas de orar, ¿por qué es? Vean el 42, nosotros nos hemos rebelado. Por eso, porque nos hemos rebelado, porque hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Por eso hemos descuidado la lectura y la oración. No hay otra explicación. Hermanos, obliguemos a nuestros corazones a pensar en Cristo. Nuestros corazones no mandan. Digámosle quién manda. Obliguemos a nuestros corazones a pensar en Cristo. Pero hay muchos competidores. El dinero, la casa, el carro, la pareja, los hijos. Estamos pensando en tantas cosas que no podemos pensar en lo más importante. Obliguemos a nuestros corazones a pensar en Cristo. ¿Saben por qué se deja guiar el hipócrita? Por sus sentimientos. Nosotros no podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Debemos dejarnos guiar por lo que está escrito. ¿Qué dicen unos? Yo no voy a misa porque no lo siento. Yo no soy hipócrita. Yo voy a misa cuando lo siento. Esos son hipócritas. Entonces un cristiano va a decir, yo no voy al culto hasta que lo sienta. No, ustedes tienen que venir al culto porque eso es una obligación. Olvídense de los sentimientos. El cristiano es sincero ante Dios, pero también ante los hombres. Bueno, en un sentido, los cristianos no le tenemos temor al que dirán. En un sentido, en otro sentido, sí. Porque si un cristiano dice, pues a mí qué me importa lo que la gente piense de mí. No, pues entonces vamos a cometer tonterías. Eso no está bien. No queremos que por nuestra culpa otros tengan una mala opinión del cristianismo. Le tememos a Dios, a la gente no. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que vamos a menospreciar a los que nos rodean. Un cristiano sincero es constante, es congruente. Los hipócritas se sienten bien porque luchan contra un pecado y se sienten satisfechos por eso, pero pasan por alto otros. No, el cristiano sincero declara guerra a todo pecado, incluso contra los pecados que parecen ser pequeños o hasta quizá pudieran parecer insignificantes. Luchas en contra de la ira, de la lujuria, en contra del adulterio. Luchas en contra del robo, de la mentira. Y no luchas en contra del cigarro. No luchas en contra de la marihuana. No luchas en contra del baile. La Biblia no dice que fumar sea pecado. Ni marihuana tampoco. La Biblia no dice eso. En los tiempos de Cristo, pues el cigarro no existía. Ni tampoco hay un versículo que diga que el baile sea pecado. Pero hay un texto que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Sí? Supongamos que te es lícito fumar, ¿pero te conviene? ¿En qué sentido te conviene? Te perjudica tus pulmones, te perjudica tu bolsillo, contaminas. Olvídate. ¿Cuánto dinero gastas? El cigarro cuesta algo. Si ahorraras en un año todo lo que gastaste en cigarros, te irías a Cancún con todo pagado. Ahora, yo mencioné el baile. El baile entra en la categoría de la mundanalidad, del amor al mundo. ¿Y qué dice Santiago? Que los que aman al mundo se constituyen en enemigos de Dios. Ahora, hay de bailes a bailes. Por ejemplo,
Si ustedes van a un baile de unos parientes que los invitan a un cumpleaños y ahí bailas con una prima, bueno, pues, diríamos que eso no se ve tan mal. Pero un cristiano va a andar buscando un salón de baile. ¿Qué busca un cristiano en un salón de baile? Hay de bailes a bailes, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a los 15 años de una sobrina y bailan un vals con la sobrina, pues, ¿qué tiene? Pues bailen el vals, no hay ningún problema. Y si van, pues traen una rebanadita de pastel, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si te dejas dominar por el cigarro, si te dejas dominar por la marihuana, te dejas dominar por el baile, entonces quiere decir que Cristo no te domina, Cristo no te controla. Entonces estás haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Además de este cuerpo que tenemos, no es nuestro. Este cuerpo Dios nos lo prestó y debemos glorificarlo con él. Glorifica a Dios que fumes. ¿Cuántas personas mueren de cáncer? Los fariseos oraban y ayunaban. ¿Pero qué les dijo Cristo? Dice, ustedes devoran las casas de las viudas. ¿De qué servía que oraran y ayunaran? Se quedaban, les robaban sus casas a las viudas. Eran unos sinvergüenzas supuestamente que para la gloria de Dios, ¿no? Los fariseos de hoy hacen cosas buenas y piensan, si yo hago cosas buenas, Dios no se va a fijar si hago algunas cosas malas. Si hago cosas buenas, pues él comprenderá que pues no hay que ser tan estrictos, pues Dios me puede dar un chancecito de hacer algo malo. No. Por eso Cristo tachó de hipócritas a los fariseos. ¿De qué sirve que un padre le diga a un hijo, hijo, pórtate bien, y el papá se porta mal? Pues si el papá se porta mal, cuando le dice el hijo que se porte bien, pues es un hipócrita. Gracias. Cristo acusó a los fariseos de no ayudar a sus padres. Dice, con el pretexto de que dan su diezmo, algunos de ustedes tienen padres viejos que no trabajan, que están enfermos, necesitados, ¿no los apoyan? Ah, Señor, pues es que di 200 de ofrenda, pues ya no me alcanzó para darle a mi papá. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Los hipócritas tal vez sean puntuales, tal vez sean ordenados, trabajadores, responsables, ante los hombres, pero le roban a Dios. Pues sí, ante los hombres son vistos como muy honrados, pero a Dios le roban el amor que le deben, la obediencia que le deben, el servicio que le deben, el temor que le deben. Pero los hipócritas ni aman a Dios, ni tampoco al prójimo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que cayó herido cuando iba rumbo a Jericó y que los ladrones lo dejaron herido? Pasó un sacerdote, se fue de largo. Pasó un levita y se fue de largo. Pasó un samaritano, un odiado de los judíos, y él sí lo ayudó. El sacerdote y el levita, ¿por qué no lo apoyaron? Si vieron que estaba herido. ¿Saben por qué? Pues porque iban al culto, se les hacía tarde. ¡Wow! Eran unos hipócritas. Los hipócritas tal vez tengan paz en su conciencia, pero no tienen paz con Dios. Y eso es a fin de cuentas lo que importa. Otra cosa, el cristiano sincero es un cristiano donde quiera que esté, su trabajo, con sus padres, con los vecinos, en su casa, ante su pareja y sus hijos. Los cristianos sabemos que Dios nos observa, estemos donde estemos. Está en unas partes y no en otras. El cristiano sincero, es íntegro todos los días, no nada más el domingo. Un cristiano sincero tal vez caiga, pero se levanta y sigue su camino. El hipócrita cae, pero le duele reconocer que le gusta caer.
Eso es lo que le gusta. ¿Por qué me gusta el pecado? Si te gusta el pecado, ¿por qué te gusta? Dios no tiene la culpa de que te guste el pecado. El cristiano sincero es un cristiano lo mismo entre mucha gente que estando a solas. Imagínese que un cristiano, o que dice serlo, le dijera a su esposa, me voy a ir con mi mamá unos 2 días. Vive lejos, hasta Veracruz o donde sea. Me voy a ir con mi mamá. Un cristiano va a decir, voy a estar solo en la casa y ahora sí voy a ver unas cuantas películas pornográficas. Es un hipócrita. Vean el Salmo 101. Vean lo que dice el versículo 2. 101:2. Vean lo que dice David. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Pero relacionen esto con lo que dice la segunda parte del versículo. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vean. En la integridad de mi corazón es lo mismo que decir en la sinceridad de mi corazón. Dice, andaré en medio de mi casa. O sea, con mi familia. O sea, que mi esposa vea que la amo, que mis hijos vean que los amo, que los apoyo. ¿Un padre tratará con la punta del pie a sus hijos? Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Pero vean lo que dice ahora el 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Si estás viendo que en una película de repente hay escenas inconvenientes, cambia de canal o apaga la tele. Ponte a leer la Biblia. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Estás viendo el internet y hay ahí peligro, mejor rompe la computadora como lo hace el de la película esa de ¿cómo se llama? Más vale que rompas tu computadora y no que vayas a terminar en el infierno. O que no fuera a ver yo pornografía cuando se va mi esposa y me quedo solo en la casa, que me emborrachara yo. Voy a tomar unas cervezas en mi casa, pues al fin que nadie me ve. ¿Un cristiano va a hacer eso? Vean Proverbios en el versículo 28. Proverbios 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Vean esta frase, qué tremenda. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Hay personas que no son cristianas, que son muy miedosas, que siempre andan con temores. Temor a un montón de cosas. Esa gente no es bienaventurada. Esa gente es infeliz. Pobre gente que vive con miedo. Pero vean cómo dice aquí. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Por qué es dichoso el hombre que siempre teme a Dios? ¿Saben por qué? Porque si siempre teme a Dios si la gente lo ve o si nadie lo ve. Si mi esposa no me ve, pues no me ve ella, pero Dios sí me ve. Ando yo en la calle, pues nadie me ve, pues no, aquí no hay ninguno de los hermanos, pues voy a hacer de las mías porque nadie me ve, Dios me ve. Pues qué clase de hipócrita sería el pastor que anduviera haciendo cosas chocas por allá porque nadie lo ve. Ahora, vean cómo dice, otra vez el 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Si siempre tememos a Dios, no caeremos en tentación. Difícilmente caeremos en tentación. ¿Cómo voy a ofender a mi Dios? Y además yo lo amo y sé que Él me ama. ¿Cómo voy a hacer esto? Por eso no cayó en tentación José. ¿Cuántos años tenía
José cuando no cayó en tentación? Dicen algunos que tendría entre 16 y 18. Pues no cayó en tentación. ¡Wow! José era un hombre sincero. Ahora, vean cómo dice. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Quién es el que endurece su corazón? ¿Saben quién? El hipócrita. El hipócrita es el que endurece su corazón. ¿Y en dónde caerá? En el mal. Entonces lo que quiere caer en el mal, pues en el mal va a caer. Dios deja caer en pecado a los hipócritas. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que quieren. Vean otro salmo, el 119. Mm. 119.1. Bienaventurados los perfectos de camino, dichosos los perfectos de camino. ¿Quiénes son estos? ¿Saben quiénes? Los sinceros, los íntegros. O sea, los cristianos no somos perfectos, pero Dios nos ve como perfectos en Cristo. Bienaventurados los perfectos de camino. Si somos sinceros, si queremos agradar a Dios y tenemos temor de Dios siempre, Dios nos ve como perfectos, aunque nosotros mismos nos vemos como muy imperfectos. No somos como Cristo, estamos lejos de ser como Cristo, pero nos gustaría ser como Cristo. Si un cristiano sincero avanza un poco, se le hace como nada. Pero hay un texto que dice que un día seremos saciados a su semejanza. Un día vamos a despertar y vamos a ser como Cristo. Y entonces nunca más pecaremos. Hay otro texto donde David dice que entonces nuestra boca se llenará de risa, ¿se acuerdan? ¿Cuándo nuestra boca se llenará de risa? Cuando estemos frente a Cristo y que ya nunca más pecaremos. Aquí nos la pasamos luchando contra el pecado todo el día, todos los días. Ahora en el cielo ya nunca más lucharemos contra ningún pecado. Nunca tendremos un mal pensamiento, un mal deseo, ninguna concupiscencia, nada de soberbias, nada de iras, nada de pleitos, nada de rencores, nada de demandas. ¿Qué es lo que nos quita el gozo aquí? ¿Saben qué? Pues el pecado, la ira, la soberbia, la envidia, la codicia, la insatisfacción, la murmuración. Eso es lo que nos quita la paz y el gozo, el pecado. Nuestro pecado y el de otros. Un cristiano sincero progresa poco a poco. Debe de verse, debe de notarse su progreso. Siente que queda corto. Sabe que no ama a Dios como debería y le duele. Hermanos, ¿aman ustedes a Cristo, aunque sea un poco? ¿En serio? ¿Aman a Cristo aunque sea un poco? Dios conoce tu corazón. El cristiano sincero conoce un poco a Dios y a Cristo, pero siente como si casi no le conociera. El apóstol Pablo, después de que se le apareció Cristo cuando iba rumbo a Damasco, después de eso, después de que fue con Ananías y recibió la vista, se fue a Arabia y estuvo 3 años. ¿Se acuerdan de eso? Pero la Biblia no dice qué estuvo haciendo en Arabia 3 años. Dicen los comentaristas que en esos 3 años Dios le reveló el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro increíble. Ahí le reveló Cristo a Pablo el significado de todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Ahí entendió lo que era el Levítico y el Números. Esos libros son difíciles de entender. Pero ahí entendió todo. ¿Quién es el verdadero sacerdote? El verdadero sumo sacerdote. Pablo tuvo muchas revelaciones. Fue al tercer cielo. Y imagínense ir al tercer cielo. ¡Wow! No, hombre. Pero ven ustedes Filipenses 3.
Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vean lo que dice aquí Pablo. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acuérdense que esto fue escrito cuando estaba en la cárcel. Pues él considera que todas las cosas que él consideró como muy valiosas, a fin de cuentas, son como nada. Dice por amor de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que conoce el amor de Cristo, todo lo demás palidece. Si ustedes se sienten amados por Cristo, si ustedes se saben amados por Cristo, si saben que ya Dios perdonó sus pecados, aunque nadie los ame, aunque nadie los comprenda, ¿qué tienes que andar buscando? Que los demás te feliciten, te alaben, te amen, te respeten. Si Cristo me ama, aunque nadie me quiera, puedo vivir con el amor de Cristo. Es todo lo que se necesita. Y dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, que habla de la unión con Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Vean lo que dice aquí. ¿Por qué dice a fin de conocerle? Si tuvo tantas revelaciones, tantas cosas que Dios le dijo, Cristo le dijo, ¿por qué dice a fin de conocerle? Porque él sabía que le conocía, pero le conocía muy poco. Nosotros los que predicamos, a veces podrá parecer como que damos la apariencia como que conocemos mucho a Dios. La mera verdad es que ¿quién conoce mucho a Dios? Si el apóstol Pablo, siendo un apóstol, dijo que no conocía a Cristo lo suficiente, imagínense nosotros, vamos a llegar al cielo un día, hermanos, y vamos a ver a Cristo. Vamos a ver las huellas de sus manos y de sus pies. Vamos a estarlo viendo y vamos a decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? Wow. Nunca dejaremos de mirar a Cristo y nunca entenderemos bien el asunto. El hipócrita se conforma con lo mínimo, se conforma con leer, con orar, con asistir a los cultos. Y tal vez pues, lo feliciten los demás. Su conducta tal vez sea aceptable por la sociedad. Pero el hipócrita no quiere una verdadera intimidad con Dios. ¿Saben por qué? Porque al tener intimidad con Dios, nos estamos comprometiendo. No quieren una verdadera relación con Dios, se conforman como los fariseos con una religión superficial. Yo ya cumplí con mi deber. Ya fui al culto, ya di mi ofrenda, di mi diezmo, ya, hasta ahí. No. Dios no se conforma con que ustedes vengan al culto. Dios no se conforma con que ustedes den una ofrenda. No se conforma con que ustedes lean la Biblia. Dios quiere que ustedes se arrepientan de sus pecados y que confíen en Cristo. Que nazcan de nuevo, porque si no, de nada sirve que vengan. Al contrario, el venir al culto eso aumentará su condenación. Les va a decir Dios el día del juicio, ibas cada 8 días al culto, leías la Biblia todos los días, orabas todos los días y nunca dejaste tu pecado. A los fariseos les gusta una religión superficial, pero no les gusta una religión del corazón. Pero los hipócritas, que alaban a Dios de dientes para afuera, pero que su corazón está lejos de Cristo, serán puestos al descubierto tarde o temprano. Un día los hipócritas tendrán que responder por sus hechos. Puedes tú engañar a los que te rodean, puedes engañarte a ti mismo, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Qué terrible va a ser el juicio para los hipócritas. Hermanos, en cuanto surja el menor indicio de hipocresía, debemos hacer algo. Si no lo hacemos, la hipocresía nos inutilizará. Es lo que el diablo quiere. Conocemos a personas
que se fueron de esta iglesia, que fueron cayendo en la hipocresía poco a poco. Fueron aprendiendo a ser hipócritas y se graduaron, recibieron su diploma y se fueron. Que Dios nos libre. Si alguno de ustedes que me están escuchando tiene alguno de estos síntomas, escuche esto, por favor. Yo les dije hace 15 días y se los repito, Dios puede perdonar cualquier pecado, incluso la hipocresía. No se conformen con haber dejado este pecado o aquel otro. Cerciórense de que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Cerciórense, investiguen que sus pecados han sido perdonados. No se conformen con venir los domingos. Cristo habló muy duro contra los hipócritas, contra los fariseos, pero algunos se espantaron y fueron salvos. Si ustedes se espantan hoy y son salvos, pues qué bueno. Pero solamente unos pocos, fueron pocos los fariseos que fueron salvos. Si ustedes nunca han visto su pecado, pídanle a Dios que se los muestre. No se les olvide que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Si ustedes han pedido y no han recibido, busquen. Si han buscado y no han hallado, llamen, clamen, pidan. Dios los perdonará. Dios les dará un corazón nuevo. Ustedes no pueden cambiar su propio corazón. Si su corazón no es sincero, si tienen un corazón dividido, ustedes no pueden cambiar eso. De nada sirve que los demás los tengan a ustedes por buenas personas. ¿Qué piensa Dios de ustedes? No busquen ustedes la aprobación de los hombres. Busquen quedar bien con Dios. Si los hombres los alaban aquí, pero mueren sin arrepentirse, en el infierno nadie los va a alabar. El otro día estaba escuchando, estábamos comiendo en una marisquería y estaba ahí cantando en la pantalla Vicente Fernández. Y en una parte dijo, mientras haya quien me aplauda, yo seguiré cantando. Ahora ya no canta, ya nadie le aplaude. ¿Quién tiene ganas de cantar en el infierno? Pobre de Vicente. ¿Qué diera Vicente Fernández por venir, que Dios le diera permiso de venir a Guadalajara a hablarle a su hijo el Potrillo? No puede. Más vale que los hombres te tengan como enemigo, pero que Dios te vea como amigo. Hay algunos que no se identifican como cristianos, ¿saben por qué? Porque les da vergüenza. Vean un texto en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vean, ¿quién está en primer lugar de esta lista? ¿Quién? Los cobardes. Los que no querían ser cristianos para que no se burlaran de ellos, son los primeros, los hipócritas. No, si me hago cristiano, se van a burlar de mí, me van a dejar de hablar mis compadres. Si cambio de religión, me van a decir que soy traicionero, que estoy traicionando a mis padres, la religión que me inculcaron. ¡Wow! Les importan más sus padres, sus abuelos que ya están en el infierno. No van a cambiar de religión porque se las inculcaron sus abuelos. Hay algunos que si somos capaces de decirles que venimos al culto y estamos aquí 4 horas, ¿qué? ¿4 horas te vas a encerrar en una iglesia? Yo voy a misa nomás media hora. ¿Cómo que tú 4 horas? Hermanos, nos da vergüenza decir que somos cristianos. A los inconversos les debería dar vergüenza hacer lo que hacen. En lugar de temer a los hombres, debemos temer a Dios. Cuando los mártires los quemaban vivos, decían algunos, yo no entiendo a estos cristianos.
¿Por qué se dejan matar? Podrían salvar su vida si negaran a Cristo. ¿Por qué se dejan matar? Tan fácil es que niegan a Cristo y salvan su vida. ¿Saben por qué morían cantando los mártires y no negaban a Cristo? Porque temían más a Dios que a la misma muerte. Tenían más temor de Dios y más amor por Cristo que lo que temían a la muerte. Hay algunos que piensan que el cristianismo no es para hombres. Dicen, no, el cristianismo es para mujeres, para viejas, para niños, para gente débil. La religión es un bastón, decía Freud. Dicen los supuestos eruditos, no debes hacer caso de tu conciencia. Si haces caso de tu conciencia, te vas a volver loco. Y si un cristiano le inculca a su hijo que no fume y le invitan un cigarro en la escuela, en la secundaria, y no quiere fumar, ¿qué le dicen? Eres un maricón, eres un regañado, un cobarde. Les dicen a los hijos de los cristianos, si no te tomas esta cerveza, eres una niña. Si te haces cristiano, todos se van a burlar de ti. Dicen también, ¿cuándo has visto un sabio, un intelectual, que sea cristiano? No, los cristianos son pura gente ignorante. ¿Cuándo has visto un intelectual, un filósofo que sea cristiano? Luego nos preguntan, ¿qué clase de gente asiste a tu iglesia? Tenía un primo, yo les dije que me dijo hace muchos años, oye Moisés, ¿cuánta gente va a tu iglesia? Le digo, pues nos juntamos pocos. Eso fue hace como 30 años que me hizo esa pregunta. ¿Cuánta gente se reúne en tu iglesia? No, le digo, pues como unos 30, 35. Dice, yo voy a la basílica, dice, ahí se reúnen 3,000. ¿Y en tu iglesia hay profesionistas? ¿Hay gente rica? ¿Tu iglesia está en esa? ¿De en esa puede salir algo bueno? Pura gente pobre en esa. Y luego nos preguntan, ¿no creen ustedes en la evolución? Pues entonces son retrógradas. ¿Saben qué hace el Evangelio de la Prosperidad? Pretende hacer que los hombres se hagan ricos. ¿Se avergüenzan del Evangelio verdadero? O sea, ellos creen que Dios quiere que tú seas rico. ¿De dónde sacaron eso? ¿En tu iglesia hay pura gente pobre? No. Los hipócritas se agarran de cualquier pretexto para no acercarse a Dios de todo corazón. Se conforman con tener una religión así, que les da por su lado. Se inventan un Dios a su gusto, que les apapache. No les gusta que les señalen sus errores, que les pisen los callos. Buscan esto, buscan progreso, pero a Dios no lo buscan. Ustedes que están aquí, les hago la pregunta otra vez. ¿Vienen aquí a buscar a Dios? Si vienen a buscar a Dios de todo corazón, lo van a encontrar. Si no vienen a buscarlo, ¿por qué tendrían que encontrarlo? Que muevan un Bora 6025 blanco. Hay muchas personas que se burlan de los cristianos. Nos critican por esto y por lo otro. Pero ¿saben qué? Todos los que nos critican se van a quedar mudos el día del juicio. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de ustedes? ¿Qué piensa Dios de mí? Si ustedes tienen un corazón dividido, si ustedes tienen un corazón que no es sincero, pídanle a Dios que les dé un corazón sincero, un corazón de carne. Pídanle a Dios que los perdone por sus intentos de cambiarse a sí mismo. Esos intentos que hacen algunas personas por cambiarse a sí mismas es una ofensa a Dios. Dios no quiere que cambies a ti mismo. Dios quiere que vayas a Cristo para que Él te cambie. Si puedes cambiarte a ti mismo, tú no necesitas a Dios. Nadie puede cambiarse a sí mismo. Pídanle perdón a Dios por sus oraciones frías, por sus oraciones fingidas. Pídanle perdón a Dios porque han aparentado que son cristianos cuando no lo son. Pídanle perdón a Dios si han dado ofrendas sin amor a Cristo. Les conté de un amigo de Neuróticos Anónimos hace muchos años
que estaba lleno de rencor, lleno de odio hacia su padre. Pero su padre había sido un hombre cruel y malvado. Y él decía, yo quisiera amar a mi padre, pero no puedo. Dice, quisiera sacarme mi corazón. Dice, y tallarlo, dice, con una piedra poma, echarle jabón. Dice, mi corazón está lleno de odio. ¿Cómo le hago? Nosotros no podemos cambiar nuestro propio corazón, pero Dios sí puede. Aunque tengas 80 años, Dios cambia tu corazón. Pídanle perdón a Dios por fingir lo que no son. Si se bautizaron en alguna iglesia sin haber nacido de nuevo, pídanle a Dios perdón por eso. Ese bautismo no sirvió. Pídanle perdón a Dios por creer que son mejores que otros, por no confiar en Cristo. No basta con que se arrepientan. Una persona para que sea salva no basta con que se arrepienta, no basta con que derrame muchas lágrimas, litros de lágrimas. Una persona para ser salva necesita confiar en Cristo, en lo que hizo en la cruz. Somos perdonados, no por nuestras lágrimas. Somos perdonados no por orar mucho rato, ni por leer mucho. Somos perdonados porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Nosotros merecemos la muerte. Aún después de ser convertidos, seguimos pecando, ¿sí o no? Pues merecemos la muerte. Merecen la muerte los inconversos y nosotros no. Todos merecemos la muerte. Todos pecamos.